En la discordancia que se ha presentado entre el presidente de la República, Ollanta Humala, y el segundo vicepresidente, Omar Chedada, en torno al tema de la inmunidad parlamentaria, yo estoy de acuerdo con Humala y en desacuerdo en esta oportunidad con Chedada. Humala señala que debe eliminarse la impunidad parlamentaria en lo que se ha convertido en la inmunidad y que él cree que puede mantenerse la inmunidad para efectos políticos, pero no para efectos judiciales. Este tema vamos a analizarlo seguidamente. Chade ha presentado un proyecto de ley para eliminar de raíz la inmunidad parlamentaria. Y vamos entonces a la base de este asunto, que no es otra cosa que el artículo 93 de nuestra Constitución, que dice así: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Significa que no están sujetos a ninguna otra cosa que no sea su propia conciencia cuando participen en un debate o determinen el voto que van a emitir en torno a un proyecto de ley o cualquier resolución legislativa. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones, lo cual es perfectamente lógico. Y luego agrega: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. En realidad, este texto lo que le está dando a los congresistas es una inmunidad absoluta, que es aquello a lo cual se opone Humala, que en todo caso apoya una inmunidad relativa. Y cuando Chedada quiere eliminar totalmente ese artículo, está eliminando cualquier tipo de inmunidad. Y esto hay que analizarlo muy a fondo, porque el sentido histórico en la doctrina de la inmunidad es que los parlamentarios tienen que tener un grado de protección para no ser víctimas de persecución política, para que sobre pretexto de algún caso de orden judicial no se le busquen tres pies al gato con el objeto de neutralizarlos en cuanto a sus opiniones o posiciones políticas en apoyo de determinada legislación o de determinada fiscalización en el Congreso. Y yo creo que esto sí tenemos que sostenerlo de alguna manera, pero no la degeneración en la cual se ha convertido la inmunidad. Tenemos el caso de numerosos congresistas que entran, y lo estamos viendo en el actual Congreso, al Congreso de la República con el voto popular, y luego se descubre que tienen procesos judiciales previos, pero leamos lo que dice la Constitución. Dice: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante. Como aquí no hay delito flagrante, que es aquel en que se pesca a una persona en el acto de comisión del delito, si no son delitos previos con casos judiciales previos a su elección, muchos, por lo que se está percibiendo, buscan la elección al Congreso precisamente para que no se les pueda continuar el proceso judicial, en muchos casos de orden penal, al que han sido sometidos. Y esto no puede ser, porque obviamente aquí estamos hablando de impunidad y no de inmunidad. El sentido de la inmunidad es garantizar a una persona elegida por el pueblo para desempeñar el cargo de congresista que no va a ser objeto de una persecución judicial por sus convicciones políticas, por los votos que emite en el Congreso, por las opiniones que emite. Y naturalmente, si hay un delito que comete o si hay alguna razón para levantar la inmunidad, esto se somete al fuero del Congreso. Este es otro motivo de desprestigio para el Congreso, como lo señala con mucha claridad la Unión Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, porque se crean pues lo que nosotros en Perú, en nuestra sabiduría criolla, hemos denominado como los otorongos. Otorongo no mata otorongo. Entre ellos se protege. Una vez que la capa protectora de la inmunidad parlamentaria empieza a proteger a un congresista, los demás se aupan al carro porque a todos les conviene esa protección
durante los 5 años que les dura la chamba en el Perú. Entonces, se tiene que modificar con sabiduría el texto del artículo 93 de la Constitución, sin llevarnos engaño respecto de la enorme responsabilidad que significa una modificación de esta naturaleza que tiene que efectuarse en 2 legislaturas ordinarias, sin llevarnos engaño respecto a que evidentemente parte de la conversión del Congreso en una suerte de banda de otorongos es justamente la existencia de la inmunidad parlamentaria transformada en impunidad, sin llevarnos engaño también de que una eliminación total de la inmunidad también significa un riesgo gravísimo. El riesgo gravísimo, por ejemplo, de que si el Perú se convirtiera en un país como el Ecuador, en donde el Poder Ejecutivo pretende avasallar a todos los poderes públicos, y ese es uno de los temores que se han sostenido sobre Ollanta Humala y que felizmente hasta el momento no se ponen en evidencia, un Congreso donde no hay inmunidad parlamentaria es un Congreso que puede ser totalmente avasallado por el Poder Ejecutivo. Y si se crea la inmunidad parlamentaria, entre otras razones, es precisamente para que eso no ocurra. Para que, por ejemplo, la disposición de que no hay mandato imperativo no se convierta en letra muerta. Para que no se pueda obligar a los parlamentarios a votar de conformidad con lo que dicte el gobierno de turno en función de presiones políticas o judiciales o de otra índole, destruyéndose también la inexistencia del mandato imperativo. Y esto significa que hay que pensar muy bien esa modificación, como acabo de señalarlo, porque sabemos que infortunadamente hay vocaciones totalitarias al interior de Gana Perú. Yo me felicito, y lo he dicho ya hace algunos días, que Ollanta Humala esté realizando hasta ahora un gobierno democrático. Como lo dijo el Consejo por la Paz en su pronunciamiento el 5 de julio, apoyamos lo que este gobierno llama inclusión social y lo que nosotros llamamos el pago de la deuda social, en democracia, en absoluto respeto por las instituciones que enhebran el sistema democrático. Y en ese contexto estamos también de acuerdo, en este caso con Humala, en la necesidad de modificar la Constitución para que no siga pues este Congreso de otorongos impunes que hacen lo que les da la gana. Ahí acaba de denunciar el Diario del Comercio que hay no menos de 25 parlamentarios que han presentado hojas de vida fraudulentas, y naturalmente esto tiene que sancionarse, pero en el mundo de los otorongos, donde hay inmunidad, va a ser sumamente difícil que una cantidad de parlamentarios con semejantes entuertos pueda ser penalizada, porque se refugiarán detrás de la inmunidad, lograrán que no les levanten el fuero, y naturalmente esto va a significar que continúe en este Congreso aquello que no queremos que prosiga como consecuencia de lo que hemos visto en congresos anteriores. Estos congresos de el congresista mataperro, el congresista que roba electricidad, el congresista come pollo y cosas ridículas y absurdas, pero que en realidad reflejan una decrepitud moral en lo que significa la elección de los candidatos. Yo lo he dicho muchas veces, aquí hay una tremenda responsabilidad de los propios votantes. Todos nosotros somos responsables de quienes van al Parlamento en la medida y en la forma en que nosotros depositamos nuestro voto a favor de una persona determinada. Pero por otro lado, también es verdad que poco se conoce, que mucho significa el poder económico para poder manejar la publicidad o para poder presentarse en medios de comunicación que den la cobertura respectiva. Y entonces hay muchas cosas aquí que tienen que irse reformando, y me parece muy bien que el Jurado Nacional de Elecciones esté aplicando mano dura en estos casos. Pero al final todos se van a tropezar con la inmunidad parlamentaria convertida en impunidad si es que no se modifica el artículo 93 de la Constitución. Repito, no para que el Poder Ejecutivo pueda avasallar al Parlamento o al Congreso Nacional, sino para que a su turno el Congreso no avasalle al país con las metidas de pata de los otorongos o con la presencia de personajes siniestros que han llegado al Congreso al servicio de sus intereses personales o de grupos económicos o de repente, como ya se ha señalado, de narcotraficantes. Todo eso tiene que frenarse. Tenemos pues que ir a esa
modificación fundamental del artículo 93, pero hecha con técnica, hecha con ponderación, hecha sin pasión política, hecha sin segundas intenciones de avasallar el Congreso, hecha para que no haya otorongos en el Congreso, hecha para que los peruanos podamos de repente empezar a sentirnos satisfechos con el comportamiento de nuestros congresistas y que ellos sepan que este grado de insatisfacción sí se puede reflejar en sanciones si ellos cometen faltas o delitos que ya no estarían protegidos por una mal entendida inmunidad convertida en impunidad parlamentaria.